Muy buenas tardes, mis estimados pastores, que Dios los bendiga muchísimo. Este día vamos a avanzar con el tema número 3 de esta cuarta unidad y última, acerca de las formas para desarrollar las habilidades dentro del liderazgo. Para desarrollar las habilidades de liderazgo cristiano, más propiamente dicho, tenemos nosotros que comprender, o debemos saber, que la autoridad que tenemos como líderes, como pastores, viene de Dios. Es muy importante que usted conozca este aspecto, que es que esta autoridad que usted tiene es de parte de Dios. Una vez que comprendamos, vamos a poder avanzar en base a lo que Él nos ha dejado como modelo, nuestro Señor Jesucristo. Vemos, por ejemplo, dentro de la Biblia que existen muchas personas muchos ejemplos acerca de la autoridad. Vemos, por ejemplo, al centurión. Un hombre dice que tenía 100 personas, 100 soldados. Sin embargo, él se describía como un hombre bajo autoridad. De la misma forma, nosotros estamos bajo la autoridad de parte de Dios para poder liderizar a su pueblo. También podemos encontrar una variedad de instituciones, ¿no? Como tales, como el gobierno civil, que podemos ver eso, el modelo del centurión, la autoridad en la familia, como lo establecido también en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en los mandamientos. También tenemos otra autoridad que es de la iglesia, y que esta autoridad proviene de Dios. Esta es la que nosotros tenemos que comprender, y en base a lo que dice la palabra de Dios debemos guiarnos y siempre guiar a las personas bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo conducía o sabía cuál era su ministerio en la tierra. Por lo tanto, si nosotros comprendemos ese aspecto como Jesucristo, vamos a poder ser buenos seguidores de nuestro Señor. Nadie puede liderar tal vez de la manera que uno espera, ¿no? o que nunca se va a equivocar, pero tenemos nosotros la ayuda de parte de Dios, y si es que Él nos ha escogido, nos ha llamado, vamos a tener también la ayuda de parte de Él a través del Espíritu Santo. Los grandes líderes cristianos saben que algo muy importante: los líderes cristianos conocen la palabra responsabilidad, que es o el trabajo, la tarea que él tiene, que es de guiar y de dirigir al pueblo de Dios. Pero ¿cómo lo va a guiar? A través de como nuestro Dios nos manda, como Dios guió. Jesús vino a guiar a sus discípulos, dejó el modelo. Por lo tanto, el pastor o el líder cristiano tiene que dirigir como Dios guió a su pueblo, con esa misma autoridad y bajo dependencia de Dios. Entonces es muy importante comprender ese aspecto. También el líder cristiano es un siervo humilde. La palabra nos habla acerca de la humildad en muchas partes de la Biblia, y este aspecto en el líder cristiano debe ser predominante, debe ser una de las cualidades que resalte en el liderazgo cristiano. Habíamos dicho que el líder no es un dictador, no es una persona, una autoridad que debe imponer sus actuaciones o debe imponer órdenes, sino que es una persona que a través del ejemplo, que a través de la humildad sirve a las demás personas. Es decir, como Jesucristo nos dio el modelo de que nosotros como líderes tenemos que guiarlos a través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo. Es decir, que nosotros como líderes debemos mostrarnos al mundo tal como era Jesús, y los demás van a copiar ese modelo. Sin palabras, sin enseñanzas, sin decir nada, podemos instruir a las personas a que sigan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo era nuestro Señor? Era siervo. La palabra nos habla de que Él vino a servir, y que él no vino a hacerse servir con la gente. Entonces debemos comprender que el líder, por ejemplo, o el pastor, conoce cuál es el significado del servicio, conoce o tiene el verdadero espíritu de servicio. Otro aspecto que podemos encontrar dentro de la Biblia acerca de la humildad es que Dios aborrece el orgullo. Dice que mira de lejos al soberbio,
o que no le gustan los ojos altivos, dice el Señor. En Proverbios nos habla acerca de ese aspecto, de que Él es una de las cosas que aborrece. Entonces es muy importante que usted, pastor, deba aborrecer también el orgullo. Mientras más sube, usted más humilde tiene que ser. Por lo tanto, tenemos que comprender a través de estos versos que están en su pantalla. Usted lea, por favor. Vamos a encontrar acerca de la humildad, acerca del orgullo. El orgullo es malo para cualquier líder cristiano. El orgullo es un arma de doble filo. Por lo tanto, hay que cuidarse cuando uno ya es autoridad, uno ya tiene cierto rango. Muchas veces el orgullo es quien domina y puede hacer perder su ministerio. Jesucristo enseñó, por ejemplo, lavándole los pies. Él se hizo su servidor y les dijo: ustedes hagan lo mismo. Si ustedes no son como yo soy, no van a poder ser parte de mi reino. Por lo tanto, es muy importante que comprendamos que el orgullo es malo. Pablo también se describía como el menor de los apóstoles, se decía que era el más pequeño de todos los santos, y al final dijo: el primero de los pecadores. Por lo tanto, nosotros debemos copiar esos modelos que Jesús nos dejó. Pablo decía: imítenme a mí, que yo imito a Jesucristo. Ahora, tenemos también otro aspecto, que es que debemos como líderes desarrollar el estudio, y también en total cuidado y contraprestación con la práctica. Es decir, que tenemos que contrastar estudio con la práctica. No podemos simplemente enseñar, tenemos que instruir la palabra de Dios, pero también tenemos que practicar, tenemos que desarrollar lo que estamos aprendiendo. Segundo, tenemos que ayudar a otras personas o a los hermanos a descubrir los dones espirituales, los talentos y las habilidades para que puedan mejorar el servicio al Señor. Otro, también es importante motivar hacia las buenas obras, es decir, que debemos motivar a otras personas a que también asuman este papel o adquieran este trabajo que el Señor nos está dando, la invitación que ha enviado para ser líderes a toda persona, ¿no? También es importante planear una organización de actividades para los hijos de Dios, es decir, que debemos procurar que los hijos de Dios estén metidos, estén inmersos en la obra de nuestro Señor. También es importante animar a los desanimados. No solamente es darle una palmada, sino que también tenemos que bíblicamente animarles a estas personas y también a través de la oración. Ahora hay que también ayudar a las personas y aconsejar a los hombres de fe, a los débiles de fe, mejor dicho. Entonces esto va a hacer que estas personas adquieran un poco más de fe y no se desanimen pronto. Ahora, estas actividades son sobrenaturales o son supernaturales, no se las aprende en el liderazgo común, natural. El liderazgo cristiano es una forma muy nueva, esto no se lo adquiere naturalmente, se lo puede adquirir a través del Espíritu Santo. Entonces, en base a eso, nosotros podemos entender que existe una diferencia entre el liderazgo cristiano y el liderazgo común, el natural. Aquí usted va a comprender, hay diferencias, y una de las características que nos muestra en su totalidad es que el liderazgo cristiano siempre depende de Dios. Por eso habíamos mencionado en la clase anterior que nuestra prioridad tiene que ser Dios. Entonces, si yo quiero ser líder cristiano, como líder cristiano debo priorizar a Dios en todas las cosas. Otro aspecto que necesitamos comprender como líderes es que el líder necesita una vida disciplinada. Disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento, dice, para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad determinada. Nosotros somos esa colectividad dentro de una iglesia, entonces debemos manejarnos a través de unas reglas de comportamiento, es decir, que tengamos un orden, una estructura para poder avanzar nuestro liderazgo. Pero no solamente el liderazgo podemos hacerlo de forma conjunta, o sea, nosotros para ser líderes tenemos que ser ejemplo, buen ejemplo. La Biblia nos dice que debemos ser sal y debemos ser luz. Por lo tanto, si mi vida es ordenada, es disciplinada, entonces yo voy a transmitir esa disciplina a las personas y ellos también van a adquirir
mi enseñanza sin palabras, van a aprender que les estoy enseñando a través de mi comportamiento, a través de mi vida. Por eso es importante que usted tenga una vida disciplinada como pastor, como líder de una iglesia. Otro aspecto que podemos ver que es un buen líder necesita mantener el carácter como Cristo. Mateo 5:48 nos habla acerca de esto, de cómo era Cristo. Nosotros vemos, por ejemplo, que el modelo de Jesús nos tiene que servir para que nosotros podamos mostrarnos tal como era Cristo. El carácter podemos conceptualizarlo como una habilidad que tiene una persona independiente, que tiene el libre albedrío, es decir, que conoce o puede llegar al conocimiento del bien y del mal, de lo verdadero o de lo falso, y ahí elegir cuál le conviene más, elegir si es lo bueno, si es lo bueno, entonces será pues que es una autodisciplina, que es la voluntad de Dios, que siempre busca la perfección. Entonces, y si es malo, entonces él va a comprender y va a desechar eso. Entonces, el carácter es mantener también la buena voluntad de Dios. Y de Dios dice que es agradable y perfecta, eso lo dice en el libro de Romanos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que esforzarnos también para ser perfectos, o por ser perfectos como nuestro Padre ha sido perfecto. Entonces nosotros tenemos que encontrar esa perfección, tenemos que buscar a través de Jesucristo la perfección que debemos tener o debemos alcanzar. Nosotros no podemos ser ajenos al carácter de Jesucristo, porque si tengo cierto ya estatus, no, debo buscar constantemente y ver en el reflejo que vean a Jesucristo y no me vean a mí, sino que Él sea visto a través de mi persona. Entonces buscar la perfección, buscar la voluntad de Dios, eso es lo que también a nuestro Dios le agrada. Pero muchos dirán, ¿cómo puedo adquirir ese carácter? Cristo era demasiado perfecto, era santo, era justo, era una persona humilde, era siervo, era totalmente perfecto. Entonces nosotros podemos ver en la Biblia que nos habla de que hemos recibido por gracia y que por fe nosotros podemos recibir también y podemos ser transformados a través del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a comprender que la gracia que Dios nos ha dado, es decir, que tenemos de forma gratuita, nosotros podemos adquirir el carácter de Jesucristo. ¿Cómo vamos a encontrar ese carácter? ¿Cómo vamos a aprenderlo? A través de la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos tan metidos, tan enraizados con la palabra de Dios, entonces va a ser más fácil que la fe también ingrese. Dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y si yo leo que Jesucristo me dice, yo te voy a ayudar, no te voy a dejar, yo te voy a enseñar, yo te cuido, yo te salvo, yo te bendigo, entonces el Señor también nos está diciendo que Él nos va a ayudar para adquirir el carácter que Él tenía. Entonces, si Dios nos ha llamado a esta visión, a esta misión de liderizar una iglesia, de ser pastor, entonces Él también nos va a ayudar, nos va a dar las herramientas y los métodos para poder alcanzar un liderazgo, un pastorado de éxito. Ahora, también es importante señalar que un buen líder necesita emprender más proyectos. Hemos dicho que el líder es una persona soñadora, es una persona visionaria, y estos son muy peligrosos para el enemigo. Por lo tanto, usted también debe ser una persona que no se quede en su zona de confort. Usted tiene que salir de esa zona de confort. En la clase anterior habíamos visto que es enemigo lo bueno, es enemigo de lo mejor. Nosotros muchas veces ya tenemos cierta capacidad, tenemos cierto rango o cierto conocimiento y nos conformamos y nos vemos que más adelante hay algo mejor. Entonces nosotros, si queremos ser más grandes o queremos crecer espiritualmente, debemos recorrer esa milla extra, dar lo que no nos han pedido, añadirle a lo que no nos están pidiendo. También es importante que un buen líder necesita trabajar en equipo. El modelo en todo el Nuevo Testamento nos habla, y también en el Antiguo Testamento vemos que el trabajo en equipo es muy importante para un líder. Habíamos dicho que un líder sin seguidores no es liderazgo. También vemos que si un líder
no sabe o no tiene un sucesor o no tiene una persona a quien enseñar, no es un líder, es una persona normal que tiene ciertas habilidades. Entonces el trabajo en equipo es muy importante, así como Jesucristo nos mostró que él caminaba con 12, después caminaba con 70, luego con 120. Imagínense, él siempre trabajaba en equipo. Él nos mostró, nos señaló el camino para trabajar en equipo. Ahora, si ustedes ven, Pablo, Pedro, Juan, Mateo, cada uno tenía un carácter especial, diferente, tenían sus características propias. Por lo tanto, él ha sabido superar esas características y a todos los ha tenido como hermanos. Entonces, usted también tiene que saber trabajar en equipo, así como nos muestra en el libro de los Hechos, donde más de 3000 personas estaban congregados, dice, unánimes al servicio del Señor. También es importante que un buen líder conozca la situación donde se encuentre, conozca, es decir, que se anticipe muchas veces a los problemas o él esté ya tratando de solucionar y gestionar algún proyecto para solucionar alguna dificultad. Pero esto lo vamos a enfocar no en el sentido de la es decir, de que yo estoy imaginando, tal vez estoy pensando que puede pasar aquello. No, la Biblia nos habla de que, por ejemplo, los profetas en el Antiguo Testamento sabían mucho antes que el enemigo todos los planes que ellos tenían. Trataban de atacar al pueblo de Dios y lo que ellos hacían era decirles, revelarle a través del Espíritu Santo a los profetas, les revelaba y les mostraba cuál era el plan del enemigo. Es decir, que el pueblo de Dios ya estaba preparado, listo para esperar al enemigo y así vencerlos. Decían que hasta en la cámara más oculta, los hijos de Dios, los profetas, sabían cuáles eran los problemas, o sabían de dónde iban a atacar los enemigos del pueblo de Dios. Entonces ellos solucionaban de esa forma. Nosotros de la misma forma tenemos ese mismo Espíritu de Dios y podemos entender que el Señor nos puede revelar alguna situación, algún problema, y también nos puede dar la solución a eso. Otro aspecto, que un buen líder inspira a otros, es decir, que esta persona, este pastor, a través de su enseñanza, a través de su vida, va a inspirar a otras personas a que sigan también el camino que él está siguiendo. Muchas de las personas no siguen porque yo le indico, yo le enseño, sino porque me ven y ven que mi vida es bonita, es perfecta, es una vida que realmente motiva, que inspira. Entonces muchos quieren ser de la misma forma. Por eso mencionábamos que esta persona guía a las personas, les enseña sin necesidad de hablar, sin necesidad de instrucciones. También es importante que el líder resuelva conflictos. Bíblicamente hablando, hemos mencionado este aspecto muchas veces, que el pastor no se debe acoger tal vez a ciertas técnicas o a ciertos procedimientos costumbristas, sino que debe hacerlo de forma bíblica. Si usted conoce la palabra de Dios, en la palabra de Dios están todos los remedios, las recetas y todas las instrucciones para un buen liderazgo cristiano. Es muy importante también que esta persona escucha con perspicacia. Esto implica que no siempre él va a ser el centro de atención, sino que él también tiene que saber escuchar la voz de Dios, y a través de eso va a poder escuchar con mayor claridad la voz de los hermanos, la voz de los que están a su alrededor. Y cuando éste sepa escuchar la voz de Dios, éste va a transmitir sin palabras un lenguaje verbal, va a transcribir no verbal, mejor dicho, un lenguaje no verbal y sin necesidad de palabras. Entonces, el liderazgo, lo reiteramos, es lograr que la gente haga lo que usted quiere sin obligarlo a hacerlo. Es decir, que sin palabras ellos van a hacer muchas de las cosas sin necesidad de que usted les diga que haga, lo van a hacer. Ahora, no nos podemos olvidar, no quisiera pasar por alto, que el liderazgo es un don espiritual que lo podemos nombrar como el don del evangelismo. Por favor, quisiera que comprendan ese aspecto. No es un don, no es una habilidad natural el liderazgo cristiano, sino que es un don espiritual, porque es un don de evangelismo. Lo podemos comparar como llevar la palabra de Dios, como
para evangelizar. Eso es para nosotros el liderazgo cristiano, como el don de evangelismo. Muchas gracias, pastores, que Dios los bendiga.